de la adoración. Amén. Sin Él no somos nada, mis hermanos. Antes de empezar, hermanos, quería poner esto que Dios me ha dado. A veces no enseñamos, hermanos, a nuestros amigos o a los nuevos hermanos en Cristo. Y tal vez les da pena a ellos preguntar, pero Dios dice, a veces no sabemos cómo orar. Este problema le pasó también a los discípulos de Dios. Se le acercaron y le preguntaron, Dios, ¿pero qué vamos a decir? Dios, ¿cómo aprendemos a orar? Y él, hermano, les dijo, y ellos le dijeron, los discípulos de Juan el Bautista, él les enseña cómo orar, enséñanos tú a orar, le dijeron. Sí, amén. Y él les dijo, y les enseñó, hermanos, el Padre Nuestro. A veces no tomamos en cuenta esa oración, pero esa oración incluye todo lo necesario, hermanos. Esa oración incluye todo lo que necesitamos. Aprendamos esa oración. Si usted no sabe qué decirle al Señor, apréndase esa oración. Esa oración incluye todo lo necesario. Lo dijo el Señor. Sí, amén. A veces no sabemos, a veces nos da pena, hermanos. No tenga pena. Lo puede encontrar en Mateo 11 o San Lucas 11, creo, aquí lo tengo anotado, hermano. Pero el que no sabe, hermanos, cómo orar, usted mira a los demás hermanos, cómo se deleitan, hermanos, en la oración, cómo duran hasta a veces horas orando. Y usted dice, hermano, Dios, yo no tengo nada más que darte, dame más. Pero hermanos, tenemos que concentrarnos en esto importante, que es el Padre Nuestro. Agradece por el pan, agradece que Dios es el Rey de Reyes. Todo lo que necesitamos, hermano. Nos dice que nos libre de la tentación, que nos libre del mal, que se haga su voluntad. Todo lo importante, hermanos. Aprendámonos esta oración. Si tú no sabes cómo hablar con el Señor, cómo orar con el Señor, apréndete esta oración. Está en San Lucas 11 para aquellos que no saben, hermano. Amén, aleluya. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a orar por esta palabra. Amén, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Y Dios poderoso, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor Jesús. Venimos nuevamente a ti, Señor poderoso, pidiéndote, Padre, que seas tú moviéndote, mi Dios Jesús, en nosotros, Padre poderoso. Gracias por lo que nos das, gracias, Señor Jesús, porque nos tienes en cuenta en este día, Padre. Nos regalaste, Señor Jesús, Padre, un nuevo respirar, un nuevo día, Señor Jesús. Padre, en este día te pido, Padre, que seas tú, mi Dios Jesús, respaldándome, Señor Jesús, con la palabra que tú me has regalado, mi Dios amado. Gracias te doy por todo lo que nos das, por tu misericordia que tienes en nosotros. Padre, por el hermano que no pudo venir en este día, te pido, Padre, que lo seas tú, Padre, cubriéndolo con tu sangre poderosa. Tú sabes el motivo, yo no sé, Señor, pero tú, Padre, lo tienes siempre en tu cuidado, Padre. Pedimos por aquellos, Señor Jesús, que están enfermos, Padre. Pedimos que seas tú sanándolos, mi Dios poderoso. Te pido por cada hermano que está en este lugar, Padre. Ábrele sus oídos, Padre, para que la palabra entre en ellos, mi Dios poderoso. Gracias te doy por todo lo que nos das, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque todo tú lo tienes en orden, Señor. A veces no lo entendemos, Padre, pero tú, Señor Jesús, sabes los propósitos que tienes en nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre poderoso. Gracias por todo lo que nos das, mi Dios Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado es tu nombre, Padre. Y el pueblo dice, amén, amén, hermanos. Bendito y alabado sea su nombre. Nos ponemos de pie porque vamos a leer la palabra, hermanos. Si son tan amables de acompañarme en Santiago 1, 13 al 17, hermanos. Santiago 1, 13 al 17. Le ayudamos a nuestros amigos, hermanos, si no tienen una Biblia o tal vez tienen dificultad buscando, les ayudamos, por favor. Me dicen un amén cuando lo tengan, hermanos. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ya veo que la mayoría lo tiene. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén, hermanos. Pueden tomar su asiento. Antes de empezar el mensaje, hermanos, quiero darle la bienvenida siempre a los que nos miran detrás de cámara, hermanos. Qué bendición tenerlos aquí, a los que nos están viendo, si es en este país, si es en otro país, que sea Dios bendiciendo tu vida, donde quiera que tú te encuentres. Aleluya. También a los amigos que se fueron agregando. Veo que también está una amiga de hermana Rebeca, está nuestra hermana Estelinda, que viene desde Virginia, hermanos, y hay unos hermanos nuevos. Que sea Dios bendiciéndolos, hermanos. Dios te tiene con un propósito en este lugar. Él quiere que te acerques a Él. Él quiere, hermanos, que escuches este mensaje. Amén. No lo tomes, hermano, de casualidad. Para Dios no hay casualidad. Él tiene un propósito para tu vida. Amén. Él quiere salvar tu vida. Amén. Entonces, hermanos, hoy vamos a tocar un tema, hermanos, que no importa qué tan cercano seas de Dios, qué tan buena sea tu comunión con Dios. Este problema lo tenemos todos los cristianos, hermanos, porque vivimos en un cuerpo de muerte, hermanos, un cuerpo de pecado. Y mientras vivamos en este cuerpo de pecado, vamos a tener este problema todos nosotros. Y esa es la tentación, hermanos. Lo dice Santiago en esta palabra que acabamos de leer. Dice que dentro de nosotros, hermanos, está eso. Nuestra propia concupiscencia. ¿Qué se refiere con esa palabra? Dice, eso se refiere al deseo carnal, al deseo de que no agrada a Dios. Aquellos deseos que hemos aprendido tal vez cuando no éramos cristianos. Aquellos vicios, aquello que no le agrada a Dios, hermanos. A todo eso se refiere esta lectura. Y lamentablemente eso lo vamos a tener todos nosotros, hermanos, hasta el día que muramos. Esa es una gran lucha que nosotros tenemos. Hermanos que luchan día a día, hermanos que tal vez se quieren acercar más a Dios, y el enemigo, hermanos, no los deja. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce todas tus debilidades. Conoce hasta tu debilidad más grande. Él no quiere que te acerques a Dios. Él no quiere que tengas una comunión con Dios. Y desde que tú aceptaste a Cristo, o tal vez estás pensando hacerlo, Él te va a atacar. Él te va a poner enfrente lo que más te gusta. Lamentablemente lo que más te gusta a veces no le agrada a Dios. Tú tal vez decías, en el mundo yo tenía suerte con las mujeres. Yo sabía fumar un cigarro, me lo echaba de un solo jalón. Yo me tomaba 12 cervezas y me sentía como que nada. Tú tal vez te sentías del mejor en tus vicios, hermano. Y eso te va a poner el enemigo cuando tú pienses acercarte al evangelio. No te va a faltar aquel amigo que te invite, hermanos, a hacer lo malo. Pero aquel amigo que te invite a hacer lo bueno son pocos. Y lamentablemente, hermanos, cuando hay un amigo que te invita a hacer lo bueno, tú te alejas de él. ¿Por qué? Porque te gusta lo malo. Aleluya, amén. Día a día, hermanos, muchos luchan, hermanos, con estas cosas. Y hay muchas áreas de la tentación, hermano. Hay áreas de sexualidad, hermanos, y eso incluye todo. Homosexualismo, lesbianismo, adulterio, fornicación. Todo, hermano, esa es una tentación que tenemos todos. Todos, ninguno estamos salvos de ello. Sí, amén. Otra área, hermanos, puede ser en lo económico. Tal vez tú tengas facilidad a lo económico de tu compañía, al dinero, hermanos. Tal vez tú haces la contabilidad y tienes tal vez la facilidad de pasar algunos numeritos a tu cuenta. ¿Crees que es correcto eso en frente de Dios? Nunca va a faltar aquel que te diga, tú tienes facilidad a hacer algo corrupto. Y te va a decir, nadie se va a dar cuenta. Pero mi hermano, se está dando cuenta el Señor. Y no creas, hermano, de que la verdad no va a salir a la luz. Siempre sale a la luz, lamentablemente. Y vas a quedar avergonzado. Hay muchas áreas, hermano. Tal vez tú estás en tu teléfono, hermanos,
y viendo algún video, alguna canción cristiana, y ahí de repente va a saltar un video con algo inapropiado, poniéndote en tentación a que tú le pongas play, o a veces ni le tienes que poner play de una vez, sale, hermano, y vas a caer en tentación. Sí, aleluya. Ese es el diablo trabajando. Ponte a pensar, hermano, esto existió desde el principio de toda la historia, desde Adán y Eva, hermanos. Yo sé que menciono mucho esta historia, pero por algo Dios lo dice, hermanos, desde el principio. ¿Qué le pasó a Eva, hermanos? La tentó el enemigo. ¿Por qué? Porque se puso a platicar con él. ¿Qué usó el enemigo? Usó la tentación para hacerla caer, para que desde ese principio todos fuéramos condenados. ¿Qué hizo? Cayó en la tentación y vino ella, hizo caer también a su esposo. Lamentablemente, hermanos. Pero todo Dios lo tiene en un plan, todo lo tiene bien ordenado, hermanos. Sí, amén. De esta enseñanza, hermanos, yo quiero que tú aprendas, hermano. Yo quiero que tú, cuando tú te encuentres en esta situación de esta enseñanza, tú la apliques a tu vida, mi hermano. Que tú digas y que te recuerdes, hermano, que algo aprendiste de esta enseñanza. Aleluya. Cómo enfrentar esa tentación, hermano. Cómo puedes vencerla. O tal vez, hermano, más de alguien se te va a acercar preguntándote, ¿y de dónde viene la tentación? Y tú te acuerdes de esta enseñanza y puedas responder con sabiduría. No adivinando. Pero que de algo, yo espero, hermano, que de algo te sirva esta enseñanza. ¿Amén? Aleluya. Amén. Entonces, primero que nada, hermanos, les voy a pedir que a la persona que esté a su lado, hermanos, le demos la mano y le digamos, no caigas en tentación. No importa, hermano, si no la conoces. Dile a él, no caigas en tentación. Porque todos estamos propensos, hermanos, a esto. No caigas en tentación, mi hermano. Hay veces, hermano, te vas a encontrar con situaciones en tu trabajo. Donde quiera que tú estés, hermano, vas a tener situaciones difíciles. Tal vez, hermano, va a haber más de algún hombre o alguna mujer que se vista bien, que se vea bien, te va a llamar la atención, tal vez hasta te va a guiñar el ojo y te ponga pensamientos equivocados en tu ser. Pensamientos que no tenemos que dejar entrar. Nosotros como cristianos, nosotros como que ya estamos casados, o como personas cristianas, no tenemos que dejar entrar, no tenemos que abrir, pero ni un poquito, hermanos, la oportunidad al enemigo a que caiga, hermanos, a que él logre su propósito en nosotros. Es difícil, hermano, pero aquel hermano que tal vez se encuentra en esta situación, a veces tú tal vez te pones a comparar a tu esposo o a tu esposa con la persona que te está llamando la atención. Desde que tú te pones a comparar, hermanos, ya estás dando la entrada al enemigo. Amén. Lamentablemente aquí muchos de nosotros trabajamos en construcción, grama y todo eso, hermanos. ¿Y qué venimos, hermanos? Cuando venimos todos sucios, venimos a veces todo, a mí a veces me toca lijar, vengo todo blanco, hermanos. Y imagínense, hermanos, que tal vez su esposa o su esposo ande por la calle y ve a alguien, hermanos, que va limpio, bien vestido, atractivo, y te empieza a compararte a ti que vienes todo sucio a tu casa. Santo. No ve el sobreesfuerzo, hermano, que a veces ponemos para traer comida a nuestras casas. A veces olvidamos, hermano, la importancia de la pareja que Dios nos ha dado. Nos ponemos a compararla con otra persona, lamentablemente. Sí. Para aquellas personas que tal vez le está pasando esto ahorita, hermanos, digámosles, no caigas en tentación. Amén, aleluya. No caigas en tentación, mi hermano. Tal vez aquellas personas, hermanos, que como les dije, tienen acceso, hermanos, al dinero de su compañía, tienen acceso a tomar cosas que no le pertenecen, hermanos. Aleluya. A esas personas les vamos a decir, no caigas en tentación. Aleluya. Porque vas a quedar avergonzado, mi Sí, hermano. amén. No caigas en tentación. Bendito Dios. La verdad siempre surge, hermano, siempre surge. Eso nunca queda escondido. Usted dirá, oh, ya engañé al hermano, ya engañé a mi jefe. Pero ¿qué va a pasar? Te va a gustar hacerlo, hermano.
Y lo vas a seguir haciendo hasta que te hagan con las manos en la masa. Vas a quedar avergonzado. ¿Dónde va a quedar tu ejemplo como cristiano que eres? Aleluya. Gloria a Dios. Tú dices gloria a Dios, gloria a Dios. Hablas de Dios en tu compañía y que te encuentren robando, mi hermano. Vergüenza. Que te encuentren fornicando, sabiendo de los demás que tú tienes esposa o esposo. Y dicen, hermano, esto tal vez solo le pasa a los hombres. No, hermana, también las mujeres. Amén. A las mujeres les pasa. Son confundidas más fácilmente. ¿Por qué? Porque hay hombres que son buenos para la labia. Caen fácilmente, hermanos, en la trampa del enemigo. ¿A quién utilizó Satanás? Se utilizó a la mujer. Y la mujer hizo caer a su esposo. Entonces vamos a empezar con el punto número 1. Gloria a Dios. Que yo le puse la tentación y su origen, hermanos. Esta proviene de Satanás, que está como el león rugiente, queriéndote devorar. Ayer lo mencionó nuestro hermano Miguelito, si se acuerdan. Amén. Y lo vamos a encontrar en 1 Pedro 5:8. Los que me quisieran acompañar son bienvenidos, si no lo vamos a leer de todos modos, hermanos. 1 Pedro 5:8, hermanos. Dice la palabra, hermanos: sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Gloria a Dios. Más clara no puede ser la palabra. ¿A quién le está hablando aquí Pedro, hermano? ¿Le está hablando a inconversos o a cristianos? Le está hablando a cristianos, a nosotros. De que nos está diciendo primeramente que el enemigo nos anda siguiendo, hermanos. Nosotros somos perseguidos por el enemigo. ¿Por qué? Porque él nos quiere ver arrastrados. Él nos quiere ver, hermanos, condenados, así como él ha sido condenado. Él va a ponerte, hermano, tu mayor debilidad enfrente tuya. Él quiere verte avergonzado enfrente del Señor. Pero todo pasa, hermano, si nosotros le damos cabida. Si nosotros le damos la oportunidad, si nosotros cooperamos. Nosotros podemos vencer esa tentación, hermano, si nosotros no cooperamos con esto. Entonces, la segunda, hermanos, la misma palabra que leímos al principio nos dice: la tentación también proviene por nuestra mente carnal que nos arrastra al pecado. Lo acabamos de leer en Santiago 1:14, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y sacudido. Aquí mismo nos está diciendo, hermanos, que por nuestro propio deseo carnal nosotros también podemos caer en tentación. A veces nosotros siempre culpamos al enemigo. Y aquí la palabra me está diciendo que no todo el tiempo es así. Todavía, hermano, yo he escuchado hermanos que dicen: Dios, ¿por qué me pusiste esta tentación enfrente mía? ¿Por qué, Dios? Si sabes que soy débil. Culpamos a Dios y la misma palabra nos está diciendo que Él no puede ser tentado por el mal. Eso es algo que nos tenemos que quitar de la mente, hermanos. A veces pensamos que es Dios el que nos quiere probar en nuestra tentación, en nuestras debilidades, y no es así. Hay solo dos orígenes de la tentación: o el enemigo te la pone, o tu propia carne te hace querer caer. Aprendamos eso, hermanos. Nunca culpemos a Dios. Porque ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cuando el enemigo o nosotros caemos, lamentablemente, hermanos, nosotros nos decepcionamos, nos entristecemos, caemos en una etapa de que no queremos saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque nos sentimos culpables de haber caído en esta tentación. Te pones triste, el enemigo te pone de que tú ya no eres merecedor del perdón de Dios. Y así es como Él te quiere ver caído. Que ya no te acerques a Dios, que ya no busques su palabra. Hermano, si tú has caído en tentación y te arrepientes de corazón, todavía tienes oportunidad a la vida eterna. Aleluya. Mismo Jesús dijo: sal de ahí y no peques más. No peques más. Qué lamentable es, hermano, que cuando nosotros pecamos, el que sufre las consecuencias es Dios. ¿Por qué? ¿Cómo sufre Dios? Nos alejamos de Él. Ya decidimos no alabarle a Él.
decidimos ya no acercarnos a Él. Por cada cosa que nosotros pasemos, hermanos, cada cosa mala, Él es el que sufre. ¿Por qué? Hay gente que lo culpa a Él todavía. Él dice, ¿por qué me puso esto enfrente? Si Él sabe de que eso era mi debilidad. Y Dios ni culpa, hermanos. A veces ni el diablo tiene culpa, sino que eres tú, hermano. Dice, ¿por qué me pones a esta mujer enfrente mía? Y tú andas pasando a cada rato enfrente de su casa. ¿Crees que es Dios? ¿Crees que es el enemigo que te está poniendo? O como te digan, hermanos, a ti te hacen mal las hamburguesas y solo vas a McDonald's y a Burger King. ¿Quién está buscando ese pecado? ¿Quién está buscando esa tentación? Más que tú. A veces, hermanos, culpamos erróneamente. Y nosotros somos los únicos culpables de todo lo que nos pasa. Tus decisiones, hermanos, tienen consecuencias. Lo dice Jesús, hermano, en Mateo 15:16. Dice la palabra, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Aquí nos está diciendo Dios, hermano, el mismo Jesús nos está diciendo que de nuestra propia mente sale todo eso. Pablo lo descubrió en él. Pablo dijo en Romanos 7, hermano, él dijo, yo no entiendo lo que quiero hacer, yo quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. Y descubro que en mí hay dos naturalezas, dice Pablo. Una que quiere hacer el bien y otra que quiere hacer el mal. No hagas el mal, mi hermano. Todavía dice Pablo, hermanos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte, hermanos? Ponga atención, hermano. Dios está hablando. La palabra también me enseña, hermano, que la tentación también puede ser resistida, hermanos, si nosotros accionamos en la forma correcta. Si nosotros estamos siendo tentados por alguien o algo, hermanos, y nosotros no lo estamos provocando, nosotros podemos vencer. Me lo enseña la palabra en Génesis 39, del 10 al 12. Dice la palabra, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Cuántos hermanos saben esta historia? Los que saben esta historia, hermanos, ustedes saben qué le sucedió a José después. Él, hermanos, venció la tentación. ¿Por qué? Porque él dice que ella lo agarró de su ropa, no lo dejaba ir. ¿Qué es lo que hizo él? Se quitó su camisa, no sé lo que estaba usando, se lo quitó y dice que salió huyendo. Él, hermano, tal vez quedó mal enfrente de la gente, tal vez iba desnudo, no sé qué, si iba desnudo completamente. Él tal vez quedó mal enfrente de la gente. Tal vez más de alguno le dijo, no pareces hombre, ¿por qué no te la echas? Porque eso es lo que le dicen a uno en el mundo. Pero José miraba más arriba, hermanos. José miraba el no perder la dignidad enfrente de nuestro Dios. Eso es lo que miraba José. Eso es lo que tienes que ver tú, mi hermano. Sea lo que sea la tentación que el diablo te ponga o tu misma carne te ponga, tienes que pensar en no perder tu dignidad delante de Dios. Muchos dirán, hermanos, pero a José le costó la cárcel. Esto que él hizo le costó la cárcel. Hermanos, pero si ustedes se ponen en el lado de Potifar, que era la esposa la que quería acostarse con José, ¿qué harían ustedes? ¿Se han puesto ustedes del lado de los personajes que la Biblia cuenta? ¿Qué hubiese hecho usted
que su esposa venga, mira, el criado se quiso aprovechar de mí y aquí mira, dejó su ropa. ¿Qué hubiese hecho usted, mi hermano? ¿Le cree a su esposa o le cree al criado? ¿Qué hubiese hecho usted? Gloria a Jesús. Miren, hermanos, que Dios respaldaba a José, porque él fácilmente lo pudo mandar a matar, que era el castigo más grande. Pero no, él sabía, hermanos, él amaba a José, dice, porque su casa fue próspera desde que José llegó ahí. Él llegó a amar a José. Él le encantaba porque todo lo que José hacía en su casa era próspero. Y llegó a agarrarle cariño y no decidió matarlo, sino lo mandó a la cárcel. Hermanos, José no perdió su dignidad y eso le agradó a Dios. Dios siempre estuvo con José. Dice que llegó a la cárcel y ahí fue próspero. Ahí en la cárcel conoció a otras 2 personas, salvó a una y la otra ya era condenada. Y esa que salvó lo sacó de la cárcel y lo llevó al reino. Aleluya. ¿Pero por qué? Porque José creyó en Dios. Amén. ¿Por qué? Porque José miraba más arriba. José no miraba en este día, tal vez voy a quedar mal con las personas. No, él miraba más. Eso es lo que tú te tienes que poner a pensar, hermanos. Tal vez a veces tú quedes mal enfrente de las personas, pero tienes que concentrarte en quedar bien con Dios. Aleluya. A veces tú dices, tal vez, José dijo, como ahí dice, hermanos, no había nadie alrededor. No había nadie alrededor, dice, cuando ella quiso abusar de él. Él dijo, bueno, él tal vez hubiera dicho, bueno, aquí nadie nos va a ver. Pero tenían eso en mente, de que Dios lo estaba viendo. Amén. Gloria a Dios. Y miren cómo es el diablo, hermanos, de mentiroso. Le quiso echar la culpa a la mujer, diciendo que él la quería violar. Pero ¿por qué venció José, mi hermano? ¿Por qué venció? Porque él no cooperó. Él no cooperó con la tentación. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, cuando se nos presente alguna situación. No cooperes con la tentación y vencerás la tentación. Amén. Así de fácil es, hermanos. Sí. No cooperes con la tentación y vencerás la tentación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al instante que usted, hermano, decide cooperar, ya estás en problemas. Como nos dijo ayer nuestro hermano Miguelito, ya estamos en problemas. Cuando usted decide cooperar, ya estamos en problemas. A veces queremos salir, hermano, ya es muy tarde. Tal vez te convencieron para robar y ya estás en la tienda y viene la policía. ¿Qué le vas a decir? Ya no hay salvación para ti desde el día que tú piensas cooperar con la tentación. Tal vez, hermano, te convencieron a que te acostaras con otra mujer o otro hombre y viene tu marido o tu esposa y te halla ahí en cama. ¿Qué vas a decir, hermano? ¿Qué vas a decir cuando ya estés desnudo? No caigas en tentación, mi hermano. No cooperes con la tentación y vas a vencer. Dele la gloria a Dios, mi hermano. En Santiago 4:7 nos dice, hermanos, someteos pues a Dios y resistid al diablo y oirá de vosotros. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Resistid al diablo. ¿Dice la palabra negociar con el diablo? ¿Dice la palabra hablar con el diablo? ¿Dice la palabra cooperar con el diablo? No, dice resistir. Aleluya. Y vencerás. Amén. Y oirá de ti. Hermano, tienes que ser como José. Huye. Aleluya. Guarda tu comunión con Dios. Si tú resistes, hermano, la palabra dice, Él huirá de ti, porque Él verá, hermano, de que no tendrá oportunidad contigo. Él dirá, lo dejo aquí porque estoy perdiendo mi tiempo, voy con el otro. Pero que seas tú ese que deje a un lado. Aleluya. No que seas tú ese que te haga caer. Gloria a Dios, mi hermano. Pero hay algo lamentable, hermanos. Cuando la persona cede a la tentación, hermanos, es cosa diferente. Es algo que es lamentable, mi hermano. Salmos 7, 14 y 15 dice: He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad,
y le dio a luz al engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Si ponemos atención a esta palabra, hermanos, es algo confusa, yo lo entiendo. Pero cuando tú la estudias, mi hermano, puedes entender lo que Dios te quiere decir. Este es el proceso, hermanos, de la perdición que te puede llegar la tentación. Ese es el proceso, hermanos. Dice, pozo ha cavado, hermanos. Eso se refiere, hermanos, cuando tú ves tu tentación y le estás dando entrada, hermanos. Y lo ha ahondado cuando tú ya estás ahí. Y en el hoyo que hizo caerá. Hermanos, dice que en esta palabra dice que hizo un pozo, lo hizo profundo y ahí se cayó y ya no haya salida, hermanos, porque lo llevó a su muerte. Ya no hay salida, hermanos. Gloria a Dios. Esto exactamente le pasó a David. Segunda de Samuel 11:1. Lo voy a leer. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, y David envió a Joab, y con él a sus siervos y a toda Israel, y destruyeron a los amonitas. Hermanos, ¿se acuerdan quiénes eran los amonitas? Y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. ¿Cuántos han leído la historia de David, hermanos? Los que han leído esta historia, hermanos, ustedes saben cuánto le cambió a David la vida cuando decidió caer en esta tentación. Gloria a Dios. Él ya no volvió a ser el mismo, hermano. Fue perdonado por Dios, pero ya no volvió a ser el mismo de antes. La espada de Jehová quedó en su casa, dice la palabra. Gloria a Dios. ¿Cómo lo castiga Dios después de este pecado que cometió, hermanos? Dice que muere su hijo y toda su casa se desordena. Lo que nos dice aquí la palabra, hermanos, a veces como humanos no lo entendemos. Yo mismo me he hecho preguntas, hermanos, porque la palabra dice que él tenía como 3, 4 mujeres, tenía sus concubinas y aparte estaba deseando otra mujer. Digo yo no entiendo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque era su mayor debilidad, las mujeres. Él sabía que era casada porque sus mismos trabajadores le dijeron, es mujer de Urías Eteo, le dijeron. Y a él no le importó. Él no le importó eso, hermanos, porque se cegó. Él le ardía la pasión, le ardía ese deseo carnal, hermanos, que se olvidó de Dios. No le importó que esta mujer fuera casada. Y ustedes dijeron, ¿y por qué no se negó a la mujer? ¿Y por qué no hizo nada a la mujer? ¿Por qué no gritó? Hermanos, en ese entonces, si usted se le negaba a su rey, le podía costar la muerte. O tal vez la muerte de toda su familia. ¿Por qué? Porque no hizo lo que su rey deseaba. Pero el responsable de todo esto fue David. Es duro, hermano, porque muchos conocen la historia de David, que venció a Goliat, y poderoso David, pero no terminamos de leer la historia de él, que son 2 ejemplos, hermanos. Uno que fue valiente, creó en Dios, y otro, hermano, que que cayó en pecado, cayó en la tentación. ¿Y cómo terminó David, hermanos? ¿Cuántos han terminado de leer la historia de David? Dice, hermano, que cuando él era anciano, no hallaba calor, él solito. Él no hallaba calor, dice que una mujer tenía que dormir con él para que él agarrara calor, hermanos. Imagínense qué lamentable es esto. A veces, hermanos, nuestras acciones, nosotros pensamos, hermanos, de que que solo nos afecta a nosotros. Lamentablemente para David le afectó también a su familia.
Piensa antes de actuar, hermano, porque puedes también afectar a tu familia. Amén. Aleluya. Piensa antes de que tú hagas algo, hermano, porque estás condenando también a tu familia. ¿Qué si tú le eres infiel a tu esposa? ¿Qué va a pasar, hermano, si se da cuenta? Tu familia se va a terminar. Tienes suerte si te perdona. Pero ¿crees tú que la misma confianza va a ser la misma? Cualquier cosita que tú hagas, hermanos, ahí vaya a pelear otra vez. Cualquier cosita que tú hagas, tal vez tú ni tienes el pensamiento malo, pero como está eso en la mente, la confianza ya no es la misma. Amén. Ahí está que te lo repite, ya vas tú a lo mismo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ahí está que repite y repite, ya vas tú a lo mismo. Es difícil, hermano, cuando tú traicionas la confianza de alguien. Es muy difícil que la vuelvas a recuperar. Por eso piensa antes de actuar. Piensa antes de que caigas en la tentación. Y a veces es más lamentable, hermanos, porque tú tal vez decides ir a robar. ¿Y qué si te empiezan a disparar y te matan? ¿Y qué si tu familia dependía de ti, que llevarse el pan a la casa? No te pones a pensar antes de actuar, mi hermano, que tus acciones, hermanos, tienen consecuencias. Sí, amén. Aleluya. David no se puso a pensar, hermano, ¿esto le va a agradar a Dios, esto que voy a hacer? ¿Esto le va a agradar a Dios, esto que va a hacer? Pregúntate tú cada vez que vas a hacer algo que no estás seguro si le agrada a Dios, pregúntate a ti mismo, ¿esto le va a agradar a Dios? ¿Esto qué clase de consecuencias me va a traer a mi vida? Pregúntate, mi hermano, antes de que tú decidas hacer algo. ¿Esto es agradable para Dios? Cuando el pecado es consumado, el pecador es llevado a la muerte, hermanos. Ya cuando tú has pecado, hermano, ya cuando estás tú dentro del pecado, es lamentable, hermanos, porque tú te sientes como que no hay salida. Y depende de qué clase de pecado tú has hecho, es más culpable te sientes, hermano. Tal vez tú llevas, ¿qué? 1 año, 2 años, ya sin probar ninguna cerveza, llevas años sin probar drogas, y viene la tentación, hermanos. Tenemos que estar listos, hermanos. Amén. Viene la tentación. Tal vez ahí está caliente, hermanos, y ahí está una cerveza bien fría, y tú estás de que te mueres de la sed. Ya llevas 2 años, hermanos. Ya llevas 2 años sin probar nada de alcohol. Ahí va a estar la tentación, hermano. Sí, amén. Y si caes, hermano, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Te vas a sentir bien? ¿O te vas a entristecer? ¿Te vas a decepcionar de ti mismo? Sí. Es duro, hermano. El diablo te va a poner la tentación enfrente, y de la que más eras débil. No caigas en la tentación, te lo vuelvo a Aleluya. repetir, mi hermano. Sí, amén. No caigas en la tentación. Sí, amén. Ya vamos a terminar, hermano, no se preocupe. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuenta una historia, hermanos, que escuché ahí y me gustó mucho. Dice que había un pastor, hermano, de una iglesia. Dice que predicaba todos los domingos, tenían esa bendición. Dice que predicaba el pastor todos los domingos. Y él era, en su hombría, se dio cuenta que una muchacha se le quedaba viendo. Dice que era una muchacha preciosa, hermosa, de semblante hermoso. Y dice que él no podía quitar su mirada cuando estaba predicando de esta muchacha. Y él le pedía a Dios, Dios, ayúdame, porque mi carne está débil. Y no puedo quitar mis ojos de esta muchacha. Y dice que cada vez que se despedían, así como nosotros nos despedimos, dice que la muchacha le daba la mano y le sobaba con un dedo cada vez que ella se despedía de él, insinuándosele. Dice que una vez, hermano, le invitaron a este pastor a predicar lejos. Y le dijo a la iglesia, bueno, hermanos, he recibido una invitación, tal fulano queda a cargo de la iglesia. Y dice que se fue lejos a predicar. ¿Y qué es lo que sucedió en ese entonces, hermanos? Dice que cuando él estaba predicando y voltea a ve a la misma muchacha. La muchacha dice que había viajado lejos a ver a su pastor.
Dice que terminó todo bien, ahí se movió el espíritu y todo, le gustó la palabra, lo felicitaron y se bajó otra vez a saludar a la gente y se le acercó a la muchacha y dice que le dijo, ¿y tú qué haces aquí? Y le dice, no, mi pastor, es que nadie predica como usted, a mí me gusta verlo predicar a usted y me iba a hacer mucha falta y por eso me decidí viajar aquí donde usted estaba. Dice él, hermano, que dijo él en su mente, bueno, la voy a llevar a cenar para agradecer. Ya le estaba abriendo puerta al enemigo. Dice que la lleva a cenar, hermanos, y lamentablemente dice que se toman 2 copas de vino cada uno. Ya al terminar de cenar, dice que la lleva en un taxi al hotel de ella. Y la mujer se hace la mareada. Dice que ella se hizo como que no pudo caminar. Dijo él como caballero, bueno, la voy a llevar a su cuarto para que no le pase nada. Entrando al cuarto, dice que ella lo tira a la cama abrazándole. Y él dice que no pudo resistirse, hermano. Y cayó en la tentación. Dice que en medio del acto sexual estaban. Y ella lo abrazó bien fuerte. Y dice que en ese instante él se le quedó viendo. Y la cara de la muchacha cambió de forma. Dice que estaba cambiando a forma de demonio. Y le dijo, así te quería tener, maldito. Hermanos, no caigamos en la tentación. Gloria a Dios. Si tú caes en la tentación, esto te va a pasar. No dejes que el diablo o algún demonio te diga, así te quería tener. Santo. Amén. Gloria a Dios. Imagínense, hermano, qué duro para este pastor fue. De que todo fue plan del enemigo. Sí, amén. Así te quería tener, maldito. Suena duro en esas palabras, hermanos. Pero cuando le damos cabida, el diablo se ríe de nosotros. Así es. Cuando le damos cabida a la tentación, nos lleva a la perdición. Sí, amén. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Escucha el mensaje que te quiere dar en esta mañana el Señor. Dice la palabra, el que tenga buen oído, oiga Sí, amén. lo que la palabra de Dios te quiere dar en esta Aleluya. mañana. Dele la gloria a Dios, hermano. Entonces, hermanos, les tengo buenas noticias, pero de nosotros depende, hermanos, porque hay una fórmula para vencer la tentación, pero de nosotros depende de seguir esta fórmula. Gloria a Dios. Yo hice 4 puntos muy importantes, hermanos, y el primero es necesario una vida de oración, lo dijo Jesús. Ponga atención, hermano, es necesario una vida de oración. Amén. ¿Cuántos se mantienen orando aquí, hermanos? Aleluya. ¿Cuántos oran en este lugar? ¿O solo oras cuando vienes a la iglesia? Gloria a Jesús. Santo. Es necesario una vida de oración, hermanos. Amén. Lo dice Jesús en Mateo 26:41. Sí, amén. Aleluya. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu y la verdad está dispuesta, pero la carne es débil, dice el Señor. Velad y orar. Así de fácil, mis hermanos. Velad y orar. El espíritu está dispuesto, mi hermano, pero si tú solo te dedicas a alimentar la carne y el espíritu lo dejas por un lado, ¿crees que tú vas a poder vencer la tentación? Velad y orar, dice el Señor. Amén. El espíritu está dispuesto a la Aleluya. verdad, pero la carne es débil. Velad y orad, hermanos, el número 1. Gloria al Señor. Número 2, hermanos, y lo voy a decir 3 veces. Dice, lee la palabra de Dios. Si no hacemos esto, hermanos, el tentador, el enemigo nos va a ganar. ¿Cómo venció Jesús al tentador? ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Con la palabra de Dios. Sí, amén. Hermanos, que la palabra esté aquí, no solo aquí. ¿Por qué? Porque si nos recordamos, hermanos, ¿qué pasó cuando Jesús se bautizó? ¿Qué hizo después? Dice que fue a caminar por el desierto por 40 días.
¿Y quién le apareció al 40 días? Satanás dice que le apareció cuando ya tenía 40 días. ¿Por qué no apareció en el primer día? ¿Por qué no apareció cuando tenía 10? ¿Por qué no apareció cuando tenía 20? Él apareció en el 40. ¿Por qué? Porque miraba en ese entonces que Dios estaba más débil. Sí, amén. Así es. Eso te va a pasar a ti, mi hermano. A cualquiera de nosotros. El enemigo se nos va a aparecer cuando nosotros estemos más débiles. Sí, amén. Aleluya. Y ahí es donde se va a aprovechar de nuestra situación. A veces pasamos por situaciones, hermanos, que nos hacen flaquear nuestra fe. Y ahí es donde va a aparecer el enemigo. Ahí es donde te va a poner, hermanos, en qué pensar. Pero ¿cómo ganó la batalla Jesús ahí? No se dio duro con él. Él le ganó con la palabra, Amén. la misma palabra de Dios. Aleluya. Porque el diablo quiso pretender, yo sé la palabra, y lo quiso engañar con la misma palabra, pero Dios le respondió de la manera en que se tiene que responder. De la manera que tal vez en las calles nos vamos a encontrar a alguien, hermanos, nos va a salir con un verso, y bien, vamos a venir nosotros, hermanos, sabiendo la palabra aquí, y vamos a responderle a esa persona que está equivocada, está utilizando la palabra de Dios torcidamente. Porque van a haber muchos hermanos que te van a querer confundir con la misma palabra. Sí. ¿Y cómo te vas a defender tú si no la lees? Así es. Lo dijo el mismo Jesús en ese entonces. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Aleluya. Solo a tu Señor te postrarás, le dijo. Es duro, hermano. Porque el diablo también está utilizando la Biblia. Sí. ¿Y cómo es de atrevido, hermanos? Porque la palabra dice que Dios no puede ser tentado, y Él se atrevió a tentar a nuestro Señor. Y lo intentó tentar cuando nuestro Jesús en cuerpo humano estaba más débil. Se atrevió a tentar al Señor. ¿Y tú piensas que no se va a atrever a tocarte a ti? Amén. Sí. ¿Tú piensas que eres invencible porque oras todos los días? Porque oras, porque lees. ¿Tú crees que no se va a acercar a ti? Tuvo el atrevimiento de acercársele al propio Jesús. Sí, No te aleluya. sientas, hermano, que tú no estás propuesto a esto. Así es. Tienes que estar siempre listo, mi hermano, porque tú tal vez crees, oh, yo aquí danzo, el enemigo no se me acerca. No, mi hermano. Aleluya. Es a los que tal vez quiere más lastimar. Amén. Mientras más te acerques a Jesús, Él es donde más Amén, te va a querer aleluya. humillar. Sí. Que nadie te diga lo contrario, mi hermano, porque así es. Sí. En este evangelio se sufre también. Nos la pasamos bien, gozosos en el Señor, pero siempre tenemos un enemigo que nos quiere hacer caer. Así es. Mientras más tú te acercas al Señor, hermano, más ganas te lleva el enemigo. Sí, amén. Aleluya. Bendito Ten Dios. eso en tu mente, mi hermano. Gloria a Dios. El tercero, hermano, llénate de la gloria de Dios. Amén. Si tú te llenas de Dios, hermanos, el diablo no te va a tocar. Aleluya. Hermanos, leamos la palabra, dice, Dios no puede ser tentado. Entonces, si tú te llenas de Dios, no va a haber maldad a ti. Si tú te llenas de Dios, solo cosas buenas te van a llegar a ti. Te va a llegar la bendición. Tus cosas que tú hagas te van a ser prósperas. Todo lo bueno, tu vida se va a llenar de luz. ¿Por qué? Porque estás lleno de Dios. Que nadie te mienta, que nadie te confunda. Cuando tú te llenas de Dios, no te llenas de maldad. La maldad no te sigue, no. Cuando tú te llenas de Dios, hermano, solo cosas buenas vienen de Dios. Lo dice la palabra. Aleluya. Solo cosas buenas vienen de Dios, mi hermano. Llénate de Dios. Ora, ayuna, vigila. Bendito Lee Dios. la palabra, mi hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. No dejemos, hermanos, que el enemigo nos gane, ni nuestra propia concupiscencia. Sí, amén. Ponemos de pie, hermanos. Aleluya. Gloria al Espero hayan Señor. entendido este mensaje, mis Amén. hermanos. Bendito Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Solo voy a decir una última cosa, hermanos. Escrito está, hermanos. Vete de mí, Satanás, porque mi Dios te venció en la cruz del Calvario. Eso tenemos que decirle al enemigo, mi hermano. Escrito está que Dios te venció en la cruz del Calvario. Tú eres un enemigo vencido. Amén. Pero hayan entendido el mensaje, mis hermanos.
No caigamos en tentación, sea que sea, hermanos. Si tú has aceptado a Jesús, si no has aceptado a Jesús, el enemigo te quiere tener en lo más bajo. Sí, amén. Llénate de Jesús Aleluya. y tu vida cambiará. Sí, amén. Dejo a mi pastor con ustedes. Gloria al Señor.